nosotros surgimos como un grupo de trabajo en el 2008 bajo digamos, el marco de Flaxo del área de educación, con digamos, la percepción de que a la hora de pensar en términos concretos qué podía pasar con las tecnologías en las escuelas, cuando buscábamos lo que había disponible, bueno, no era tanto lo que encontrábamos. En ese momento, bueno, con Inés Dussel empezamos bueno, yo venía, digamos, con una tradición de producción de materiales en el campo que no era el área digital, y bueno, empezamos a pensar en la posibilidad de retomar algunos hilos que tenían que ver con, básicamente con temas de la didáctica, y en particular con temas de la didáctica de las ciencias sociales. Y se conformó un grupo de trabajo heterogéneo, se incluyó, bueno, Roxana, con una mirada político-pedagógica de la investigación, un perfil, Piero Bona, que es un perfil de desarrollador, digamos, duro, y una cantidad de colegas, maestros, profesores, especialistas en historia, en geografía, digamos, de acuerdo a los temas que fuimos abordando. Nos planteamos con un equipo de trabajo que nos interesaba combinar la producción con la mirada sobre lo que hacíamos, un equipo de investigación y desarrollo. Y, digamos, después de unos primeros, puestas en relación entre los problemas que a nosotros nos interesaba tomar desde las ciencias sociales y el tema de las tecnologías, se nos recortó el área de las simulaciones, y ese área de las simulaciones nos llevó de cabeza al tema de los videojuegos. Digamos, un poco lo que queremos compartir con ustedes es, estamos trabajando con un tema que nos parece que es interesante y tiene algunos riesgos, porque además de ser interesante, es un poco demasiado marketinero. Quiero decir, es muy atractiva la idea de los videojuegos pensados en términos educativos. O sea que nosotros estamos intentando ser cuidadosos en términos de los modos en los que nos interesa poner en relación el lenguaje con la enseñanza. Y en eso estamos viendo, creo que nuestro modo de mirar el problema es cuánto de novedad y cuánto de volver a mirar de otra manera los problemas que podríamos llamar clásicos de la enseñanza. Digo, cuánto nos dejamos llevar por TICS, novedad, novedoso, nuevo y toda la serie, y cuánto nos sería interesante poder reposicionar los asuntos vinculados con las nuevas tecnologías a los asuntos pedagógicos que han atravesado y atraviesan la enseñanza. Y yo buscando aliados para esto. Bueno, por un lado está Buckingham, que sí, plantea estas cuestiones, no se achica en decir cosas como desembocar en una actitud superficial que siga los dictados de la moda, hablar del eduentretenimiento, etcétera, digamos, como creo que tiene como una postura de mucha advertencia en relación a los riesgos de la moda. Y hay una cuestión desde la que para nosotros es una premisa interesante, que es que nos parece que el riesgo de caer en una cuestión de moda se puede aminorar un poco si uno realmente trae los problemas de los campos disciplinares de la enseñanza cerquita del tipo de desarrollo que va a ser. Digo, obviamente, sé que no estoy diciendo nada que les resulte extraño a muchos de los que están acá, pero digo, me parece que está bueno puntualizarlo porque no es el modo en el que se suele trabajar en términos de las nuevas tecnologías. O sea, acercar los problemas del campo disciplinar a los asuntos nuevos que trae el lenguaje no es el modo habitual. Yo creo que si uno mira la producción que hay más disponible, hay más producción disponible, en donde uno tiene la sensación de que hay más cosmética tecnológica que haberse vuelto a preguntar en torno a los problemas genuinos que plantea la enseñanza de las disciplinas. Entonces ahí me parece que no está de más, digo, porque la verdad que es lo que nos sostiene a nosotros mucho como grupo de trabajo, ¿no? Entonces vino a mi
a mi auxilio también Emilia Ferreira, que con esta cuestión también interesantemente desafiante que tiene, se venía, abona esta idea de pensar las nuevas tecnologías desde los problemas de la enseñanza, ¿no? Yo decía, lo que las TICs hacen sin saberlo es hacer obsoleta la idea de alfabetizar con un único texto. Hace décadas que los que trabajamos en esto venimos sosteniendo esto. Las TICs hacen obsoleta la obsesión pedagógica por la ortografía. Hay que aprender a estudiar inteligentemente con correctores ortográficos, así como en otro momento lo planteamos con máquinas, con calculadoras de bolsillo. Hay que hacer obsoleta la idea de que la única fuente de información es el maestro y el texto, y los buenos bibliotecarios hace mucho tiempo que... Entonces, obviamente, termina postulando que hay convergencia entre lo que se proclama como una novedad de las TICs y lo que las tendencias, no sé, que vienen pensando los problemas de la enseñanza. A uno le da un poco de pudor hablar de tendencias progresistas, pero bueno, tendencias progresistas, vamos a decir, vienen postulando en términos de, no sé, me parece que podemos pensar en la matemática, en la física, en la biología, digamos, cuáles son los tipos de problemas que cuando uno repiensa los modos de enseñar se viene planteando, y esos tipos de problemas, cómo vinculan con las posibilidades que ofrecen estas tecnologías. Me parece que es como, ahí intentamos plantearnos, desde ese lugar intentamos plantear nosotros la producción. Nos metemos con el campo de los videojuegos porque hay otra cuestión que nos interesa, que es, bueno, achicar lo que ya muchos vienen nombrando como la segunda brecha digital. Tenemos accesibilidad. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer lazo con los chicos, con los jóvenes, con los niños? ¿Sí? ¿Cómo hacemos lazo ahí? Reconocemos que las prácticas con los videojuegos son una práctica absolutamente extendida entre los chicos, entre los jóvenes, que muchas de las cuestiones que tienen que ver con las relaciones sociales se juegan en entornos parecidos a los que ofrecen y generan los videojuegos. Si bien no nos es un argumento suficiente, pero bueno, hay algo ahí para mirar en torno a si ese tipo de prácticas que están sucediendo pueden ser retomadas de manera productiva cuando las ponemos al lado de algunos campos de trabajo o problemas de enseñanza. Por supuesto que, como les decía, desde el punto de vista del campo que nosotros tomamos, que es el de los videojuegos, bueno, los videojuegos a nosotros nos permiten plantear unos entornos en los cuales los jugadores pueden tener un tipo de inmersión y unas acciones con el entorno que a nosotros nos resultan interesantes para pensar algo de la complejidad de lo social. Yo estoy diciendo, ahora me voy a meter con el recorte que tiene que ver con la ciencia social, algo de pensar los actores sociales, algo de pensar dimensiones distintas de análisis, algo de pensar en escenarios cambiantes, algo de pensar en la posibilidad de operar y ver efectos. Bueno, hay cuestiones que si uno piensa en términos de pensar lo social, bueno, hay algunos elementos que parecen estar ahí disponibles y que pueden ser interesantes. Nosotros estamos tomando a los videojuegos como unos lenguajes que nos permiten modelizar un tipo de problemas que nos interesa modelizar y ofrecer en términos de la enseñanza, ¿sí? Nos metimos primero con el tema de el desarrollo sustentable, que era un tema que nosotros veníamos trabajando con temas de la agenda contemporánea y era un tema que venía en paralelo trabajando la OEI, así que ahí se terminó de formar una buena alianza con la OEI y con RELPE, que venían interesados en este tipo de temáticas. Entonces nosotros desarrollamos en este tiempo una serie de 4 videojuegos. Yo ahora voy a hacer como una pasada rápida por algunos de ellos, como para que ustedes tengan idea de qué estamos hablando. Y nuestra idea es generar alrededor de esos videojuegos una red de trabajo con docentes
Bueno, porque si hay algo que todos los que estamos acá sentados sabemos y nosotros insistimos en que es interesante sostener, es entornos de trabajo con las personas para poner a prueba, para mirar, para pensar sobre las posibilidades reales que tienen estos artefactos. Entonces, bueno, tenemos esta colección de videojuegos. También sobre el tema de desarrollo sustentable, también desarrollamos una indagación en torno a videojuegos disponibles que tienen que ver con temas que tienen que ver con la enseñanza universitaria. Digamos, a pedido de la Universidad Arturo Jauretche desarrollamos una base de datos con videojuegos disponibles, no ya producidos por nosotros, sino disponibles, que permiten pensar, que articulan con temas de las distintas carreras. Bueno, y los materiales teóricos que se derivan del trabajo de campo. O sea, entonces, dentro de los temas de desarrollo, les muestro así rápidamente algunas pequeñas capturas de los videojuegos y los temas que fuimos desarrollando. A ver, el primero que desarrolla... los videojuegos están destinados a chicos de... Este videojuego está... ¿Se escucha algo? No. Bueno, ya se va a escuchar. Toma el tema de los desplazamientos de población. Ahora no sé, antes se escuchaba el sonido, ahora no se escucha. Bueno, los desplazamientos de población y... Qué raro, ¿no? Ahí está. Los desplazamientos de población que tienen que ver con distintos motivos, o sea, tratar de ayudar a pensar la red, el mundo como una red de desplazamientos que insumen presupuestos, sistemas de transporte y una figura ficcional que son los puntos ambientales. Entonces, la situación que se les plantea a los jugadores es la de un mensajero que, para lograr transportar distintos recados, tiene que tomar decisiones en términos de lo que le plantea un mapa, evaluar recorridos, costos, saltear, elegir medios de transporte que tienen determinado costo y gastan determinados puntos ambientales, saltear barreras naturales y sociales, bueno, ir tomando decisiones de recorrido. Este es el primer juego. Está planteado para chicos, lo trabajamos con chicos de quinto, sexto grado hasta primer año. Bueno, hay una cantidad de elementos en el mapa. Por supuesto, este mapa es una modelización en términos de distancias y tiempos que es verosímil, digamos, que tiene que ver con situaciones reales, exactamente. El segundo videojuego, vamos a parar para poder ver el segundo. Ahí está. Bueno, ahí terminó la misión. Puntos ambientales, dinero, tiempo. Digamos que tiene una estructura relativamente sencilla, ¿no? Donde uno va cubriendo misión, los jugadores van cubriendo misión por misión. Lo que uno diría de este juego es que cuando termina de jugar hay algo de la ecuación, desplazarse, cuidar el ambiente, el presupuesto y lograr el objetivo, que se aprendió, se entendió jugando. El segundo videojuego, bueno, después de esto, cosas que cuento que tienen que ver con... nosotros fuimos chequeando a partir de focus group con maestros y profesores los resultados parciales y fuimos siguiendo las aplicaciones que en el primer año de trabajo eso para nosotros fue importante, ¿no? Trabajar con un grupo de 10, 12 maestros que iban contando lo que iba pasando con el videojuego. 10, 12 maestros que además fueron nuestra base como para iniciar el desarrollo del segundo videojuego, que fue que es el desafío de Villa Girondo, que es un juego más complejo. En el primer videojuego los
digamos, muchas de las cuestiones que nos decían los maestros fueron incorporadas al diseño de este segundo videojuego que plantea otra situación. Seguimos con el tema de los desplazamientos, pero acá estamos hablando del tema de los desplazamientos forzosos de población. Lo que queremos poner en foco tiene que ver con las tensiones entre lo que uno podría llamar progreso y sustentabilidad ambiental. Acá se trata de que los ciudadanos de una villa imaginaria tienen que decidir si aceptan o no aceptan ser relocalizados, porque se va a construir una represa cerca y si la represa se construye, la ciudad va a quedar inundada. Cada uno de los jugadores representa a un personaje de esta ciudad. Los personajes son 12, los personajes fueron construidos sobre la base de arquetipos que discutimos en términos de lo que podría resultar representativo y a la vez disruptivo de lo que podría ser una sociedad. Digamos, nos interesaba que hubiera caras diferentes, niveles sociales diferentes. Cada uno, los jugadores reciben un personaje y un argumento. Cuando empieza el juego, o están a favor o están en contra. Y su trabajo en la simulación es tratar de convencer a los otros jugadores de que se sumen a su postura. O sea, si yo soy un jugador que está a favor, voy a tratar de sumar a otros a mi postura. ¿Cómo lo hago? El tablero de Villa Girondo es un lugar en donde hay instituciones de poder y lo que cada uno de los personajes hace es acercarse a las instituciones de poder y pedir argumentos a favor o en contra de la postura que tiene. Y con esos argumentos a favor o en contra trata de convencer. Es como una especie de gran truco en donde hay que, digo, por decirlo de alguna manera, es mucho más complejo de eso, pero algunos argumentos machean con otros, no cualquiera. O sea, en el juego la modelización hace que yo convenzo a un personaje usando un determinado argumento, no cualquiera. Hay otros personajes que son estos pequeñitos que ustedes ven aquí, que son los neutrales, que están vestidos con ahí los... Esta es la situación de trabajo multijugador, porque una cosa que no dije es que este es un juego en red. Ahí hay, bueno, un planteo de una complejidad mayor desde el punto de vista del juego, que por ahí es interesante discutir después, porque este juego fue pre-netbook. O sea, nosotros salimos a las escuelas cuando todavía las netbook no estaban, y tengo que decir que una de las cuestiones es plantear un juego en red en una escuela es una tarea ardua, difícil, muy difícil en términos de que hay una gran distancia entre las condiciones supuestas y las reales. Bueno, no estoy diciendo nada que todos los que están acá no sepan desobradamente, pero digo, me parece que la cuestión del nivel de complejidad desde el punto de vista del soporte físico que supone esto es un asunto a tener en cuenta. Nosotros no pudimos seguir haciendo este año pilotos con las netbook, que obviamente plantean otro escenario. Yo lo pongo como pregunta, plantean otro escenario y hay que ver cuánto, digo, porque la disponibilidad de que haya 12 máquinas, que eso es lo que se necesitaría, 24, no habla tampoco de una situación de trabajo en donde haya alguien que se pueda poner al frente de coordinar esa situación, y supongo que cualquiera que esté siguiendo más o menos cerca los procesos de uno a uno, seguramente le pasarán o les pasarán cosas más o menos parecidas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una cuestión, pero bueno, acá ustedes están viendo los personajes que hay que convencer abajo, los neutrales que se pueden convencer con cualquier argumento están allí. A los neutrales no hace falta convencerlos con un argumento preciso, sino que con cualquier argumento uno puede convencer a los neutrales. Yo voy diciendo estas cosas porque obviamente van sonando como esto es un modelo, o sea que hay un trabajo posterior a este juego que supone que el profesor levanta de este modelo cuestiones que pueden pensarse en relación al funcionamiento social. Se puede usar el soborno para liberar neutrales, pero el soborno quita puntos, entonces cuesta, e inclusive existe la posibilidad de que el profesor regule si quiere que el soborno en el juego quite muchos o pocos puntos. Bueno, esos son como la cantidad de jugadas, son cuestiones que nosotros le dejamos abiertas desde el punto de vista del diseño al profesor o al ayudante de laboratorio. Bien, entonces, cuando el tiempo de decir concluye,
gana una postura, entonces de acuerdo con esa postura la ciudad se relocaliza o no se relocaliza, y adentro de las posturas también ganan, además del equipo jugador, ganan algunos jugadores, y se abre un espacio que tiene que ver con un blog, que acá no lo pusimos, que es un blog en donde se plantean dos escenarios, se plantea el escenario, digamos, ganador de una ciudad, por ejemplo, que no se relocalizó, y el relato de algunos de los personajes de ficción que cuentan qué es lo que pasó en ese lugar cuando la ciudad decidió que estaba en contra de la construcción de la represa y la represa no se construyó. Entonces hay el bloguero es un chico que se tuvo que ir de la ciudad porque empezó a caer la industria, no tenía oportunidades de trabajo, una ciudad que empezaba digamos, a mostrar signos de crisis, junto con personas que reivindicaban haber defendido lugares que no querían que fueran inundados, etc. Acá el tema es que el juego plantea una posición dilemática. El juego no plantea, en términos del modelo, no plantea que hay una mejor solución que la otra. Justamente lo que queremos plantear es una situación dilemática que abra a la discusión. Y en este blog también lo que aparece es el pasaje de la situación ficcional verosímil a los casos reales. El de abajo, en el blog los chicos tienen disponibles extractos de dos películas: Federación, el nacimiento de una ciudad, que es la que ustedes ven abajo de la pantalla, que es un documental de Diego Frenkel que cuenta el proceso de relocalización de Federación, y la película Naturaleza Muerta, en donde también se muestra el proceso de relocalización en China con la represa de Tres Gargantas. ¿Cuáles serían nuestras casas? Yo no quiero detener el progreso. Me ofusca a veces que el progreso trajo mucho descenso de mente. Nosotros calculamos que más de 1000 viejos se murieron cuando vinimos para acá. Porque el desarriego, todas esas cosas que nosotros, los que teníamos que haber pensado por ellos, no pensamos. Está dentro de uno, desarraigo, no desarraigo. Bueno, estoy desenchufado, no desarraigado. Federación, ni el agua borró tu nombre. Pero ahora tenemos que decir, gracias al agua, Federación creció también. Empezamos a vivir el presente con mayor alegría en esta nueva ciudad. Un refrán que se ha gestado después del surgimiento del agua termal y dice que lo que el agua nos quitó, el agua nos devolvió. Después del agua termal nosotros nos damos la posibilidad de echar raíces profundas en este pueblo que es el nuestro. De un baño de la casa, de la vieja. Lo tengo en una repisa. Quizás alguna parte o de la iglesia o cerca de la iglesia. Estos son los aquí de la prefectura. Baldosas, electricidad, tornillo, cribo. Bueno, y perdonen la velocidad, pero me parece que si les cuento lo que pasó después en el Granja Campo y no sabemos de qué objetos estamos hablando, les va a resultar difícil seguirme. Bueno, en el tercer videojuego lo que trabajamos es el tema de las nuevas formas de esclavitud. O sea, ahí digo, a ver, el primero era atención, progreso, sustentabilidad. Y mostrar como un recorte en donde hay, jugando elementos que tienen que ver con lo social. Este juego es diferente en el sentido que lo que nos interesaba era entrarle a la idea de la esclavitud desde algún tipo de experiencia que permitiera al jugador vérselas con las representaciones que tiene en relación a la esclavitud. Y a nosotros nos interesaba poner en relación el tema de la esclavitud en el pasado y las nuevas formas de esclavitud. Digo, porque primero, como forma de entrarle al tema, nos parecía como una forma no clásica de entrarle al tema de la esclavitud, pensando en chicos ahora de media, esta cuestión de poner en relación pasado-presente, y también ver que en estas nuevas formas de esclavitud, cuestiones que parecen del pasado, indicadores que dan cuenta de una situación de esclavitud que uno teóricamente podría decir adjudicarle al pasado, en realidad
están en el presente. Entonces, este videojuego plantea esta pregunta, si la esclavitud es realmente una cuestión del pasado, y lo que plantea son 4 escenarios: la esclavitud del siglo XVIII, el trabajo servil, la explotación sexual y el trabajo ilegal. Lo que los jugadores tienen que hacer es, a medida que, y en el costado de la pantalla, no sé si se ven bien, hay una serie de indicadores. Lo que el jugador tiene que hacer es elegir los indicadores que él cree que les van bien, que machean con los escenarios que el juego les va presentando. Por ejemplo, puede hablar su idioma en el trabajo servil. Poder hablar el propio idioma es un indicador que tiene o no que ver con la situación del trabajo servil. Y en el caso de que tuviera que ver, ¿quién puede? ¿El señor? ¿El siervo? ¿Cuánto puede el señor? Mucho, poco, nada. ¿Cuánto puede el siervo? Mucho, poco, nada. ¿Puede comer con los suyos el señor? ¿Puede comer con los suyos el siervo? ¿Cuánto? Regulan. O sea, yo elijo y regulo. Y el juego me va devolviendo un puntaje, me va devolviendo... Bueno, ensayo y error. Después también podemos hablar de esto. Hay ensayo y error acá. Fíjense que el juego es interesante. Pone en funcionamiento la cuestión del ensayo y error y va devolviendo respuestas. Y uno tiene que ir regulando las futuras respuestas en relación con el tema del ensayo y error. Probablemente si a mí me hubieran dicho hace unos años que iba a apelar al tema del ensayo y error para enseñar ciencias sociales, me hubiera enojado. Pero hay algo que tiene que ver con esta cuestión dejarse tocar por el lenguaje, dejar que el modo en que uno piensa las cuestiones de la disciplina sean como, ¿qué tiene este lenguaje que a mí me interesa que puede producir una experiencia interesante? Aunque haya mucho ensayo y error en el marco de esa experiencia. Porque yo obviamente estoy pensando que no va a quedar en esa situación, sino que va a haber un profesor que después va a levantar o va a haber una oportunidad de pensar sobre lo que se hizo. No tendría que haber confesado eso, ¿no? Después de que jugamos, ganamos o perdimos, esta secuencia, esta animación cierra, me premia, este es mi premio, cuando logré los escenarios. Cuando me dice así yo me quería morir, digo, Claro. ¿a dónde me lleva esto? Ya con mi hija sin tomar nada, sin comer nada. No, dice, con esa ropa no, dice. Ahí tiene la pollera, las botas y en corcel, me dice. Cambiate y salí al salón, me dice. Bueno, yo estoy 4 años aquí en la Argentina y 2 años y medio estuve trabajando en negro, fue años perdido. Vine pensando que iba a trabajar y poder ahorrar, no, porque a mí me habían prometido eso, trabajo y dinero. Al escuchar la radio, escuché que necesitaban costureros para la Argentina. El trato era este, yo voy a pagar tu pasaje, la comida, y cuando tú empieces a trabajar, me vas a devolver la plata que gasté en los pasajes y en la comida. Nos dijo que no nos iba a faltar nada, que a mí me dijo, a tu nena no le va a faltar nada, va a poder ir a la escuela y todo eso. Que iba a tener techo, comida, todo. Pero cuando ya llegamos aquí cambió la cara. Nos encerró en el taller, no nos dejaba salir para nada. El primer mes que estuve trabajando, que estuve aprendiendo, que rompí algunas cuantas remeras, gané 115 pesos. 115 pesos, de los 115 pesos, 100 se lo quedó él, porque yo le debía plata del pasaje, de los viáticos que pagó. Entonces, a ver, para no extenderme, en la página del grupo ustedes pueden acceder a estos trailers. ¿Qué es lo que, digamos, uno podría señalar como gruesas decisiones didácticas en esta colección? Nosotros,
por supuesto, estamos planteando los videojuegos en el marco de una secuencia. El videojuego como un recurso que nos permite plantear una situación ficcional que se recupera y se amplía con casos reales. Estamos apostando a que el trabajo con el videojuego plantee una experiencia de otro tipo, ¿sí? A la cual después obviamente va a haber que ponerle palabras, conceptos, organizaciones, institucionalización del saber, como queramos llamar a lo que sucede allí. Y estamos apostando a dos tipos de lenguaje muy diferentes, porque digo, me parece que interactuar con un videojuego en donde uno pone mucho de sí en este ping-pong, en donde en realidad el diálogo se construye muy fuertemente entre la interacción del jugador y lo que el videojuego cómo el videojuego va operando y va respondiendo a las interacciones del jugador, es una experiencia con un lenguaje que es muy diferente de plantear el tema del documental o el cine. A nosotros nos interesa poner las dos en relación. De hecho, nuestra experiencia de campo muestra que ahí hay una cosa muy fértil, en términos de comprensión, porque va completamente por otro lado la comprensión de los hilos argumentales. Cuando uno juega, con los chicos y los adultos juegan, se construye una suerte de narrativa, una suerte de narrativa que tiene que ver con la interacción con el videojuego y que es muy complementaria y diferente del tipo de narrativa que se construye cuando hay una animación o una película que construye una argumentación. Esa argumentación que se construye sobre la base de esa experiencia que tiene otra lógica. Entonces, pero las dos están juntas, o se proponen juntas, ¿no? Nosotros, bueno, les decía que hicimos trabajo de campo para el primer y el segundo videojuego. Escuelas estatales, más o menos, con 8 escuelas en el primer año de trabajo con los videojuegos y con Urgente Mensaje y con 7 escuelas en el segundo, con Villa Gironda, que fue el tipo de trabajo más, las exploraciones, ¿no?, que pudimos empezar a hacer. Entonces, las primeras constataciones, obviamente solamente la situación del juego produce una movilización, nosotros lo pensamos en términos de relaciones de saber y poder, porque los docentes aparecen puestos en un nuevo lugar con la aparición de un artefacto que convoca a los chicos a lo que muchas veces saben mucho mejor que el profesor y también al interior del grupo de pares, porque es frecuente que entre el grupo de pares también los chicos que de repente aparecen menos reconocidos por algunas virtudes más escolares o escolarizables o aparecen en escena con fuerza cuando lo que se plantea es una arena de otro tipo. Entonces ahí hay algunas cuestiones que vemos como prometedoras. Capítulo aparte, que ahora yo lo voy a volver a tomar cuando hablemos de las tensiones. Bueno, hay que ver qué pasa con ese docente que está descolocado de una posición habitual, ¿no? Entonces ahí ¿qué es las cosas que nosotros venimos? Bueno, lo que les decía antes, necesita muchos aliados para suceder. Aliados institucionales, por lo menos en las condiciones en las que nosotros trabajamos pre-netbook. De todas maneras, yo invito a pensar si realmente lo que dije antes, ¿no? Si la aparición del netbook, cuánto cambia o cuánto hay de cultura institucional, de gramática escolar, de rutinas de trabajo que la sola presencia de uno para cada uno no va a romper tan fácilmente. Entonces, digo, es un renglón ahí a seguir considerando. Una preguntita, el tema de los problemas para que estén dadas las condiciones de trabajo, ¿tiene que ver con cuestiones técnicas de conectividad o porque el juego estaba pensado para trabajar en red? Por el tema de la red. O sea, por ejemplo, encontrar un laboratorio que esté en red y funcionando en red. Cuando vos entres, no, requiere un trabajo previo. Bueno, te pueda poder entrar la red vino, falló, la pusiste un día, pasó, vino otro del laboratorio, desconfiguró, no sé qué, y el día que los chicos entonces, no, bueno, es un trabajo a sortear. Básicamente con el tema de la red. Porque necesita red. Después ahí nosotros también hicimos un aprendizaje y dijimos, no, red todavía no. Humanos recursos
corre sin conexión y el otro de 4 hectáreas corre sin conexión, se puede bajar, o sea, simplifiquemos los problemas técnicos. Sí, tratemos de que eso no sea el problema. Claro. Sí, sin perder. Una de las cositas chiquitas que empezaba, una de las personas que trabaja en el grupo con nosotros es tallerista colector y igualdad en videojuegos. Una de las cosas que empezó a detectar en los talleres, que hay grupos de chicos que solo ya están armando ellos su red de juegos. Claro. O sea, fuera de la institución, fuera de todo. O sea, ya se han empezado como a armar algunas pequeñas comunidades donde se detecta cuál es la máquina más rápida, entonces en esa vamos a correr el servidor del juego tal y la otra la vamos a usar. Un comentario fuera de informal, digamos. Como... Bueno, por ahí eso es una potencialidad. Por eso digo, relaciones saber-poder, hay que ver cómo se corren los adultos, cómo dejamos que entre en circulación lo que los pibes saben mucho más que los adultos que están ahí. Sí, un tema ahí es cómo simplificar el uso del servidor. Claro, sí. La verdad que bueno, en cualquier escuela, digamos, instalamos en el servidor en tal máquina y... Totalmente, exactamente. Bueno, y la otra cuestión que también es obvia, donde no hay una intención de transmisión, donde no hay un adulto a cargo de una situación, el videojuego no hace milagros. Opera una situación de burbuja y espuma que se cae a los 5 minutos, digo, ya lo sabían ustedes antes que yo hablara, pero digo, es así. Me parece que es importante que lo pongamos sobre la mesa para que esto no quede como el edutainment, que va a solucionar los problemas, porque no soluciona nada si no hay un adulto que no se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo, ¿no? Entonces, sintetizo algunas tensiones. A ver, desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista de pensar el acercamiento, ¿quiénes son los destinatarios de, por ejemplo, artefactos de este tipo? Hoy estoy hablando de un videojuego, pero por ahí la invitación sería pensar en términos no de videojuegos, sino de cualquier otro artefacto tecnológico que tengamos. Bueno, evidentemente es un problema encontrar la distancia óptima, porque, digamos, en nuestra experiencia, el videojuego nosotros trabajamos sobre la base de no traicionar la expectativa del videojuego. O sea, si es un artefacto disfrazado de... No, si es una lección de historia disfrazada de videojuego, no nos sirve. Entonces, no traicionando esto, ¿cuáles son los niveles de complejidad? En el primer videojuego, Urgente Mensaje, los chicos estaban adentro y los profesores también, pero yo diría los chicos estaban menos adentro que los profesores, porque el videojuego era más sencillo para los chicos, o sea, era un escenario más previsible y si bien se enganchaban, jugaban, etc., y ahí había diferencias en términos de la edad, lo que tengo que decir es que la sola situación de plantear el encuadre ya produce una predisposición absolutamente positiva. Entonces, Urgente Mensaje tenía ahí una cosa interesante porque con poco los profesores se sentían con posibilidades de estar adentro, porque era una mecánica más sencilla. Para los chicos le faltaban elementos. Cuando los chicos decían quiero que se muevan más, les preguntábamos qué pasó con este juego, quiero que se muevan más cosas, quiero que pasen más cosas. Bueno, les faltaba lo que nosotros llamamos la pantalla caliente, lo que están acostumbrados a esperar que suceda con un videojuego. En Villa Girondo planteó un nivel de dificultad tanto para alumnos como para docentes. Los alumnos la superaron mucho más rápidamente porque hay como distintos niveles de decodificación de un videojuego como Villa Girondo. Uno tiene que, por ejemplo, para los profesores había un nivel elemental que era poder manejarse en la pantalla con el mouse y arrastrar los argumentos. Era todo un asunto, arrastrar el argumento de un lugar a otro de la pantalla para lograr ver si convencían o no. Era una historia. Primero darse cuenta de identificar. Los pies eran mucho más rápidos, identificar icónicamente lo que pasaba, porque vieron que hay muchos elementos en la pantalla. Eran mucho más rápidos. Claro. Y los profesores se quedaban más afuera. Dentro de los profesores teníamos los profesores que actuaban probando, eran los más jóvenes, que actuaban probando, más como los chicos, y había los profesores que estaban mucho más inhibidos y que de verdad nos preguntaban, pedían permiso antes de tocar. O sea, como que teníamos esas dos categorías de profesores, y ahí la edad tenía mucho que ver. Pero después de ese primer nivel de, digamos, de poder
vérselas con lo elemental, me parece que entrábamos a otro nivel de complejidad, que era una vez que los profesores podían, si bien, como verán, a mí nos preocupa el tema de los profesores, nos preocupa, creo que con los chicos tenemos más claro que podemos plantear entornos que resulten atractivos, interesantes, y que nos preocupan los profesores porque nuestro miedo es que se queden afuera. Pero los profesores conocían antes el juego. Sí, yo eso no lo conté, sí. No lo conté. La manera en que planteamos el trabajo de campo, nosotros teníamos, en el segundo, tanto en el primer trabajo como en el segundo, teníamos sesiones de trabajo previas con los profesores. Con los profesores, en general, era 1 o 2 sesiones de trabajo previas. O sea, sí, los profesores habían jugado. Pero jugar, para un profesor, jugar 1 o 2 veces, no los pone en situación de dominio sobre el juego. Y este es un tema, digamos, como tienen más ajenidad, no los pone en situación de dominio. Pero eso me lleva al segundo punto, que era, nosotros tuvimos profesores en las experiencias de campo que, pese a no tener una situación de dominio sobre el juego, no llegar a ganar, no estar en el equipo ganador, dado que conocían a dónde iba el juego, tenían después una posición activa en la situación de coordinar. En realidad las situaciones de juego las coordinábamos nosotros, pero podían posicionarse de una manera asimétrica en la situación en donde los chicos estaban jugando, acompañando, porque habían entendido, por supuesto, algunas cosas del juego, pero entendían a dónde iba el procedimiento. O sea que para muchos profesores eso no les impedía estar en una posición, no al mando, porque la verdad es que de todos los profesores, profesores con los que trabajamos, ninguno, y nosotros no esperábamos que eso sucediera, se animaba a coordinar solo el juego, este juego por lo menos, el de Villa Girondo, que tenía toda esta complejidad del tema de la situación en red. Pero sí, nosotros sentíamos que podían estar al frente de la situación. Entonces, que ahí hay una cuestión, que sería la primera cuestión que uno quisiera remarcar, que la direccionalidad, la posibilidad de ponerse al frente no depende de ser el mejor jugador, sino depende de entender a dónde se va. En términos de, no sé, hicimos algunas situaciones de trabajo en terciario, por ejemplo, y la profesora, que no había participado, conocía el juego previamente, pero no había participado en una situación de juego específicamente, bueno, por ejemplo, retomaba el juego en términos de hablar, esta profesora dictaba didáctica de las ciencias sociales, retomar el juego en términos de no es lo mismo. Se dan cuenta después de haber pasado por esta situación que no es lo mismo el punto de vista que uno toma sobre una situación cuando analiza una situación social o cuando es parte de lo mismo. La profesora tenía claro que eso era algo que ella quería trabajar de las situaciones didácticas y, pese a no haber participado en la coordinación de la situación de simulación, tenía muy claro a qué objetivos que ella tenía como profesora de la didáctica de la materia le estaba sirviendo esa experiencia que los alumnos habían tenido con el juego. Ana María, y en relación a lo que vos planteabas de este juego que propone una situación dilemática, es decir, que no hay una mejor salida, una mejor posición, me imagino que eso también generó mucho ruido en los docentes. Bueno, exactamente, genera ruido. Ahí vamos a la segunda cuestión que nosotros la denominamos como el tema de la literalidad. Nos encontramos en muchas situaciones con profesores que esperaban ver literalmente el modo en que estos temas están trabajados en el programa. Para un profesor no es el escenario habitual problematizar el modo en que se entra al tema del aprovechamiento energético, las redes, la hidrografía, no es inmediato en absoluto. Y plantear una situación de trabajo en donde no predicamos que algo está bien o está mal, sino que son situaciones en las que el objetivo está puesto justamente en desentrañar, que son situaciones abiertas. Bueno, ahí también pone a los profesores, no todos, a muchos de ellos en un brete, porque no es el modo en que están más habituados a pensar los contenidos, lo cual me parece que nos remite a un problema clásico de la enseñanza. Acá lo que está haciendo el videojuego es simplemente ponerle un envoltorio, lo mismo hubiera podido pasar con un caso planteado sobre lápiz y papel, porque lo que no es habitual es este modo de meterse con los contenidos. De todas maneras, para nosotros hay una pregunta también ahí. En el tercer videojuego intentamos ser más literales. De hecho,
lo logramos, porque intentamos ser más literales en el sentido de entrar por una modalidad y por un tema y por un modo de entrarle al tema que le resultara más habitual a un profesor. Porque nos planteamos realmente cuál es el punto óptimo de complejidad, que también no en términos del juego, sino en términos de el modo en que el otro piensa su trabajo, su tarea y su contenido, tenemos que plantear. Entonces, ahí hay un tema de poder negociar un punto bueno, digamos, de diferencia o de problematización de la propia modo en que uno se acerca a los contenidos. Y desde el punto de vista de los chicos, también hay una cuestión de la literalidad. ¿Cuánto estos videojuegos se parecen a los videojuegos que están acostumbrados a jugar? ¿Cuánto queremos? Es una cuestión de sí, ¿cuánto queremos negociar ahí nosotros con ellos? Quiero elegir los personajes. Ay, a mí me gustaría elegir. Para nosotros era importante que hubiera esos dos arquetipos y decidimos que no van a elegir los personajes, que los personajes los adjudicamos. Porque... Y esta situación de que el juego requiriera de una coordinación, ¿cómo vivían los juegos? Porque los juegos no se juegan con un coordinador claro. y un acompañamiento. Bueno, no, en la sesión. No, pero cuando juego. Claro, dale. Sí, dale. Yo ya estoy, dale. Adelante, Rosana. Que te tomes una. No, digo, cuando jugaban no había coordinación. Cuando se jugaba había un espacio de. La coordinación era, suponete, terminan de jugar, porque en el se juegan varias jugadas. Terminan de jugar, aparece el blog, y la retomada, se muestran las películas, hay un diálogo posterior a las películas. La coordinación tiene que ver con eso. Mientras que juegan solos. Cuando yo me refiero a la... completa, no sobre la experiencia de jugar. No, cuando los chicos juegan, sí, uno está ahí, salvo mirando, aprendiendo a cómo ganar. Por ejemplo, algo que sí tiene que ver con la coordinación, que es un tipo de intervención, es después de una primera jugada, uno dice, bueno, a ver, ¿qué cosas se ponen en común las estrategias que cada uno usó? Pibes que estaban como más lentos en avivarse de cómo venían las cosas. Eso ahí el profesor, nosotros decíamos, bueno, a ver, cuéntense en 5 minutos cómo hay que hacer para ganar. Entonces, bueno, se empiezan a contar estrategias y hay partes de la estrategia que algunos no habían visto que ven a partir de... Y esa es la intervención que ahí tiene el profesor, habilitar un espacio de intercambio, punto. Esta tensión tiene que ver con las formas de lo escolar. Hay cuestiones de ambivalencia en relación con de ruptura de un escenario habitual y de ambivalencia con respecto a los profesores. Me interesa, quiero, pero no sé si van a poder, con los míos no vas a poder, con estos chicos no se puede, bueno, las cosas que suelen aparecer. El tiempo de inmersión en un videojuego es un tiempo que se da de patadas con el tiempo escolar. Nosotros en estos 4 videojuegos que desarrollamos hasta ahora, decidimos meterlos en un tiempo escolar. ¿Sí? Son videojuegos que se desarrollan, el juego entre 45 minutos, 1 hora, para después poder pensar que si uno tiene 90 minutos, un bloque de 90, puede empezar a retomar para que no quede... Pero digo que uno va a tener que pensar en una secuencia de trabajo que tiene un después del videojuego. Pero en este caso... la verdad es que lo tuvimos que discutir frente a muchos de los videojuegos. Decidimos que nos quedábamos adentro. Hay estudios hechos, no sé, por la gente de Future Lab en Inglaterra, en varios lugares, donde están diciendo que hay un tema de los videojuegos que tiene que ver con el tipo de inmersión que requieren, que evidentemente es un tipo de inmersión en horas, que no tiene que ver con lo que se puede hacer en una escuela. A mí nos parece que por ahí será interesante empezar a explorar la idea de videojuegos que estén disponibles. Me parece que los entornos 1 a 1 permiten eso, videojuegos que estén disponibles por afuera de la escuela y que en realidad uno piense en cosas que suceden adentro de la escuela, retomando y replanteando cuestiones y que se juega afuera, digamos. Bueno, nosotros todavía no planteamos escenarios de ese tipo, nos gustaría poder seguir haciendo eso, pero bueno, me parece que por ahí hay una salida que permitiría no cuadricular tanto el lenguaje. Claro, una cosa... bueno, jugadores, alumnos, jugadores, comportamientos no esperables en los chicos que piden, que a veces se colocan como jugadores y en segundo lugar como alumnos y a veces lo contrario. Chicos que piden permiso y ahora ¿qué hacemos? Cosas que no harían en el ciber las hacen en la escuela y cómo estas cuestiones se van empezando a mover. O sea, como que lo escolar ahí hace que los chicos operen de una manera en que normalmente estamos seguros que no operarían. Bueno, y hay ahí fluctuaciones en cómo se da esto. Bueno, y la otra cuestión que yo les decía, el ensayo y el error tiene un lugar
acá en el tema del tipo de lenguaje que plantean los videojuegos. A nosotros nos está pareciendo, así por lo que vamos viendo en estas situaciones exploratorias, que eso no es un problema en tanto uno sepa que es así y uno después le ponga conceptos y palabras a la experiencia. De hecho, en el juego Humanos Recursos es una cuestión bien interesante. Bueno, uno trabaja con variables que uno podría decir, no sé, matar sin ser castigado, comer con los tuyos, elegir con quién tener sexo. Son cosas duras de leerse. Hay una cuestión interesante que pasa con este tipo, con el juego, también pasa en Villa Girondo, que es que cuando se entra en el fragor del juego, la dinámica del juego empieza a ganarle al argumento del juego. O sea, hay un punto en donde la dinámica le gana al contenido, ¿sí? Porque hay un punto en el cual, incluso jugando este juego con profesores, hay un momento en donde se trivializa, pierde densidad aquello de lo que se está hablando, y lo que importa, porque uno está metido en la mecánica, es ganar. Lo interesante después salir con otra cuestión que sea o textos o lenguaje que vuelvan a poner en situación el tema del que se está hablando. Hay teóricos que sostienen que esto es imposible, que en realidad es imposible que en una situación de juego el contenido le gane a la mecánica, en el sentido de que es tan pregnante la mecánica que el contenido siempre pasa a un segundo plano. Uno podría decir, bueno, está bien, pasa mientras jugás, pero como yo estoy pensando esto en una situación de un contexto educativo, la idea es traerlo. Entonces, perdón, pero son tantos años de castigar el ensayo y el error, que digo, la verdad que está bueno también, porque son los modos en que hoy aprendemos también muchas cosas. Entonces, me parece interesante lo que planteas para después discutirlo, porque lo bueno es que si el éxito de este videojuego es que justamente gane la mecánica por sobre el contenido, en algún punto, digo, como para pensarlo. Sí. Por algunas cosas que he leído de costado, lo que más se pone en duda es si es posible el aprendizaje de un videojuego. Instrucción es posible, adquisición de información es posible. Ahora, como decías vos, en la línea lo que planteás vos, el tema a veces del aprendizaje y el videojuego, bueno, en algunos lados está ese signo de pregunta grande. Desde lo que nosotros vemos en lo que venimos haciendo, y por eso me parece que es la cuestión, me parece que hay que desarrollar nuevos formatos. La cuestión es que el que está a cargo de la situación, si sabe que está trabajando con un modelo, después pueda levantar esa modelización. Pero eso no pasa solamente con los videojuegos, pasa con la química, con el laboratorio. O sea, por eso digo, no es un problema de esto, es cuál es la percepción que tiene el profesor de su objeto de conocimiento, que si hizo un proceso de cualquier tipo en donde pudo modelizar, después pueda volver sobre sus pasos y retomar la modelización con sus alumnos. A mí me parece que esa pregunta, ¿se aprende o no se aprende? Bueno, hay alguien que está sosteniendo el esqueleto de la modelización y ese es un profesor que en las experiencias que nosotros tuvimos no puedo decir que para nada, digo, es la minoría de los profesores, pero esa es la otra cuestión a tener en cuenta. En las experiencias que nosotros hicimos hasta ahora, por eso yo ahí ponía sostener espacios de formación y acompañamiento, porque es un medio nuevo, es un tipo de modelo nuevo. A mí me parece que es con cualquier tipo de recurso que plantee una modelización en términos de un campo de conocimiento que hay que sostener un codo a codo con el profesor en un proceso de formación y de pensar sobre lo que se hace. Porque bueno, yo lo ponía en términos de problematizar las prácticas. Bueno, cómo uno está pensando en que está enseñando y qué es lo que uno pone en el foco cuando está enseñando. Bueno, uno no está tampoco diciendo que va a plantear este tipo de situaciones de trabajo. Son experiencias que uno puede plantear a lo largo del año y pues son jalones en un programa de trabajo, siempre y cuando el profesor pueda entender que estas experiencias en profundidad con un modelo forman parte del problema que suele tener, que es de cómo articula profundidad y alcance. O sea, vamos a tener que decidir en cuáles son las secuencias de trabajo de un profesor de media, que él va a decir invertir tiempo escolar en hacer una experiencia que es más larga, pero va en más profundidad porque le va a sacar el jugo para cosas que consideran nodales en
en la asignatura.